Buenas tardes, estamos en su programa en los tiempos de COVID y acabamos de ver hace unos días algo realmente espectacular, que es la salida después de 20 años de Afganistán de las tropas de Estados Unidos. Algunos datos dicen, y nuestro querido invitado y entrevistado Temoris Greco nos dirá si es lo correcto, que hubo 2.500 soldados de Estados Unidos muertos y 20.000 heridos, que en esta guerra que duró 20 años se gastaron infinidad de miles de millones de dólares tratando de someter a Afganistán, un país y un pueblo que también fue invadido por la Unión Soviética 10 años y tuvo que salir derrotado. Pero después del famoso 11 de septiembre de 2000, los Estados Unidos fueron para allá, invadieron, dijeron que iban a hacer una especie de libertad democrática en aquel país y ahora salen derrotados. Algunos dicen que es una derrota igual o peor que en Vietnam. Tú que anduviste por aquellos lares, mi querido Temoris Greco, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es una derrota, eso no hay, no hay manera de evadirlo. No creo que como la de Vietnam, porque mira, tú mismo acabas de mencionar el número de efectivos caídos de estadounidenses que murieron en Afganistán en estos 10 años de guerra, en estos 20 años de guerra, y yo tengo el dato de alrededor de 3.500, pero aún así, o sea, 2.500 o 3.500, pues es muy difícil compararlos con los 54.000 soldados estadounidenses que murieron en Vietnam, que además fue una guerra que tuvo un impacto psicológico muy fuerte para Estados Unidos, provocó conflictos internos muy graves, que como sabes tú tuvieron manifestaciones, represión de militares que llegaron a matar a estudiantes y generó una división en el país que no se dio en el caso de Afganistán, porque no les importó tanto en realidad en Estados Unidos esta guerra. Sí hubo gente muy preocupada, pero no fue algo que se tomaran tan a pecho como lo hicieron en el caso anterior. Ahora, Estados Unidos es que ya casi no gana guerras. O sea, ganó la Segunda Guerra Mundial, donde llegó a la Aunque ahí cumbre. también, perdóname que te interrumpa, los Estados Unidos pues, pusieron mucho, pero en realidad el que puso los muertos, dicen 20 millones, fue la Unión Soviética y otros países. Así es, Estados Unidos puso muertos y dinero. Sí, Estados Unidos llegó tarde a esa guerra, pero Sí. además no la combatió en su propio suelo. O sea, no hubo, o sea, salvo Pearl Harbor, este ataque con el que los arrastraron a la guerra los japoneses, no hubo combates en suelo estadounidense. En cambio, los rusos tuvieron lo más pesado y del ejército nazi en sus tierras y en sus ciudades y destrozándolo. Entonces, pero desde entonces que ganaron esa guerra, en Corea quedaron en tablas, quedaron en un empate. Vietnam la perdieron, ganaron la guerra del Golfo con Saddam Hussein, pero luego en la segunda guerra del Golfo se quedaron atascados en Irak. Y si te fijas, el gran beneficiario de lo que hizo Estados Unidos en Irak no fue Estados Unidos, sino Irán, porque la dictadura que los estadounidenses tumbaron, la de Saddam Hussein, era la dictadura de una minoría, de la secta suní, que era una dictadura sobre la mayoría de la secta chií, que es 2/3 partes de la población. Una vez que tumbas esa dictadura y que hay elecciones o algo parecido a elecciones, la mayoría de la gente pone a dirigentes chiitas en el poder, y Irán es un país chií también, entonces finalmente son afines a Irán. Los iraníes estaban muy contentos viendo cómo los estadounidenses hacen el trabajo sucio en Irak mientras ellos ganan influencia. Y luego tienes, en el caso de Afganistán, a Irán también le convenía que estuviera Estados Unidos ahí, porque los talibán son fanáticos suníes, o sea, son fanáticos, están peleados a muerte con la República Islámica iraní, que son chiíes. Entonces, o sea, finalmente Estados Unidos ha invertido todo este dinero, que son billones y billones de dólares, billones utilizados en el sentido de un millón de millones, y todos esos muertos para mantener el poder de la minoría que en Afganistán
chií. Entonces ahora eso ya no está. Llegan los talibanes, corren a los gringos. Como tú sabes, las imágenes son importantísimas, o sea, a nivel simbólico. Y las imágenes de cómo perdieron esta guerra, Biden quería simular que no la había perdido, que habían obtenido los objetivos como eliminar a Osama Bin Laden o castigar a los perpetradores de los ataques de las Torres Gemelas. Pues bueno, pues esta narrativa se cayó, se hizo pedazos con las imágenes del aeropuerto de Kabul, las imágenes dramáticas de las personas intentando subirse desesperadas a los aviones, montándose en los trenes de aterrizaje, de personas cayendo desde las alturas. Y esto continúa, Jorge. En estos momentos, el aeropuerto de Kabul es un caos, sigue siendo un caos. Los estadounidenses no han podido poner control ahí. Hay gente que está ahí, reporteros y otras personas civiles, están transmitiendo imágenes de tiroteos que se producen adentro del aeropuerto, de gente que corre de un lado hacia el otro. Y además, Estados Unidos no está logrando, y en general mucha gente no está logrando, que las personas que ellos sí quieren evacuar lleguen al aeropuerto. Porque esas personas que vienen de otras partes de Afganistán o ahí mismo de Kabul, primero tienen que atravesar los controles que tienen los talibán. Entonces, tienen que convencerlos, pero luego tienen que atravesar esa masa de gente que está aglutinada alrededor del aeropuerto, que no puede entrar, pero que tampoco deja que otros pasen. Y después, quienes llegan tienen que ver el caos en donde hay tiroteos y está pasando todo eso. Entonces, yo creo que aunque el costo para Estados Unidos fue mucho mayor en Vietnam, el costo en división, el costo en imagen en pleno siglo XXI de esta potencia en decadencia que es Estados Unidos, pues es muy grande. Todo lo que está pasando en el aeropuerto de Kabul destruye cualquier intento de manipulación verbal que pueda hacer Joe Biden y los suyos. ¿Y por qué crees, mi querido Temoris, después de esta radiografía muy rápida pero muy precisa que nos das, que con tanta rapidez, quizás con tanta aceleración, el señor Biden haya dicho vámonos, no, en lugar de haber quizás planeado una salida más escalonada, metódica? ¿A qué se debe esta salida intempestiva de Estados Unidos? Es que no es intempestiva, Jorge. O sea, de hecho, lo que está haciendo Biden es cumplir un acuerdo al que llegó Donald Trump. O sea, no fue Biden el que decidió la retirada, fue Donald Trump. Donald Trump llegó a un acuerdo directo con los talibán. Y es un acuerdo en donde Estados Unidos estaba reconociendo que los talibán se iban a poder apoderar del país. Esto no, o sea, sí sorprende cómo las Fuerzas Armadas afganas se desintegraron. O sea, no, la mayor parte del avance de los talibán se produjo sin combates, porque y además con la paradoja de todos estos billones de dólares que invirtieron los estadounidenses para armar al ejército afgano, para proveerles de aviones y de artillería, en realidad lo que sirvieron fue para alimentar a la milicia de los talibán. Los talibán hasta hace una semana eran una milicia terrestre que estaba asediada por los aviones estadounidenses y por sus drones y por la artillería, y ahora está en posesión de esos aviones y de esos drones y de todo lo que le dieron al ejército afgano. Pero todo se produjo con una entrega, o sea, casi hubo pocas escenas de resistencia armada. Todos se lo fueron entregando. Y esto tiene que ver, o sea, a mí me parece importante recordar que en el fondo de todo lo que ha pasado en estos 20 años en Afganistán está la corrupción, el deseo de hacer negocios. No hubo un intento de construir un país, de construir un Estado sólido. La corrupción que hubo por parte de los estadounidenses, la corrupción porque fueron los beneficiarios, fueron todas esas enormes compañías de complejo empresas militar, privadas, ¿no? Empresas privadas. O sea, gran parte de las tareas las desempeñaban los llamados contratistas militares, que contratistas militares es un nombre, es un eufemismo, es un nombre bonito que les ponen a los mercenarios, a compañías de mercenarios. Y también o sea, los negocios que hicieron las empresas de armamento estadounidense, que fueron las que estaban proveyendo todo este armamento al ejército de Afganistán. Entonces, lo que en realidad ocurre ahí fue una transferencia de esos billones de dólares del contribuyente estadounidense a las empresas militares estadounidenses. O sea, fue
fue un robo a los ciudadanos. Entonces ahí está la corrupción, pero del lado de los afganos fue lo mismo, Jorge. Todos estos presidentes, desde Hamid Karzai, que fue el primero, un tipo con muchísimo estilo, muy elegante, a mí me encanta la ropa que usa este hombre, es un señor de la guerra, totalmente corrupto, se robaron el dinero, el siguiente presidente lo hizo también, el presidente actual que salió corriendo y dejó a su gente a manos de los talibán, todos esos líderes señores de la guerra y jefes tribales que había ahí, todos estuvieron haciendo el negocio de la guerra. Entonces no había una especie de idea de construir un país, construir una opción. Todo el mundo sabía que esa guerra se iba a perder, que cuando los estadounidenses se fueran, iban a regresar los talibán, y la consigna era: hagamos negocio mientras se pueda, y después vámonos. Uno de los negocios, querido Temoris Greco, era el opio. Es cierto que más o menos del 30 al 35% del opio que se produce en el mundo está ya en Afganistán y que lo manejan unos cuantos. Pues este va a ser uno de los grandes problemas. O sea, ahora los talibán van a tener otros problemas, que es cómo manejar el país y cómo financiar la reconstrucción del país, si es que logran hacerla. Porque ellos, su principal fuente de financiamiento a lo largo de la guerra fue el opio. Pero ahora han dicho que ya como Estado van a acabar con ese negocio. Vamos a ver si realmente quieren hacerlo y si pueden hacerlo. Pero independientemente de eso, el opio sirve para armar a una milicia. No sirve para reconstruir un país. El dinero de las reservas internacionales de Afganistán está en su mayor parte en Estados Unidos, y Biden ya lo congeló. Afganistán tenía ayuda millonaria cada año de parte de Estados Unidos, de Alemania y de otros países occidentales. Ese dinero ya no va a llegar. Entonces, ahora los talibán van a meterse en el brete de cómo financiar el país. Posiblemente lleguen a algún acuerdo. Ellos están, este discurso que traen, que van a ser más respetuosos, que no van a ser tan bestias, como que ya son otros, tienen en parte que ver con la necesidad que tienen este nuevo gobierno de consolidarse, de estabilizarse y consolidarse, y también de convencer, de buscar aliados, que los van a buscar lo mismo en China que en Rusia, que en Occidente. O sea, van a ver a quién le pueden sacar dinero para lograr que su gobierno funcione. Pero lo que está en duda es si efectivamente ese discurso supuestamente no moderado, pero sí más moderado que el de antes, pues cómo se traduce en los hechos, ¿no? ¿Cómo se traduce? Y dicen, Temoris, en este nuevo discurso, he leído por ahí que los talibanes dicen: ya no vamos a esclavizar a las mujeres, ya las vamos a dejar que entren a las escuelas, no les vamos a decir que usen necesariamente la burka, podrán andar más libremente. Entonces, ¿es creíble ese discurso, mi querido Temoris Greco? No es creíble. O sea, lo único que sí podría ocurrir, y ojalá ocurra, es que se modere la violencia que han solido aplicar contra las mujeres. Porque, o sea, ellos tienen un consejo de ulemas. Los ulemas son clérigos, son académicos religiosos. Y esos ulemas son los que van a decidir qué es lo que pueden hacer las mujeres y qué no. Obviamente nadie les va a preguntar a ellas qué quieren hacer. Y lo que ya han adelantado es que, por ejemplo, van a decidir si tienen que usar la burka, que es ese traje azul con una rejilla para los ojos, o si tienen que usar niqab, que es el traje negro en donde los ojos es lo único que se ve del cuerpo de las mujeres, o van a hacer una combinación del hijab, que es el pañuelo que cubre el pelo, pero sí permite que se vea el rostro, con abaya, que es un traje amplio que cuelga desde el cuello. Entonces, que esa sería, digamos, la versión más liberal. Lo de que vayan a la escuela realizó sobre todo al mundo y que llevó a desear que fuera derribado el régimen talibán hace 20 años, fueron la forma como les imponían los castigos a las mujeres, sobre todo la lapidación, ¿no? La muerte a pedradas.
que enterraban, todavía lo han hecho hasta hace poco, enterraban a la mujer hasta el cuello, quedaba solamente expuesta la cabeza y después la multitud arrojaba piedras contra la cabeza. Este salvajismo posiblemente ya no lo veamos. Esto yo creo que es una de las concesiones que tratarán de hacer los talibán, porque tienen que recuperar un poco de imagen. Si no quieren volverse a ver metidos en 10 o 20 años con una nueva invasión. También tienen que comprometerse a no albergar a grupos terroristas que vayan a atentar en el extranjero, que no se sabe si lo puedan cumplir, porque además, quién sabe si van a lograr tener un control completo de sus milicias en todo el país, en todos los distritos, y van a estar enfrentando a las minorías étnicas. Los talibanes están apoyados en una minoría étnica, en la más grande, que son los pashtunes, pero no tienen influencia, de hecho son enemigos en otros grupos étnicos como los házaras o los tayikos. Son muchos. Hay un artículo hoy de Elio Masferrer en el Universal que les recomendamos, y hay varias películas antes de que terminemos contigo, mi querido Temoris, una que se llama Breadwinner, el pan de la guerra, hay otra que se llama El inconformista, Mosul y Bad of Blood, 4 películas que están en Netflix. Una reflexión final acerca de esto: debemos aceptar a los que salgan de Afganistán como refugiados en México. ¿Y qué más, Temoris? Sí, bueno, yo soy México siempre ha tenido esa gran característica de ser país de refugio. Hace unos pocos años formaron un proyecto que se llama Habesha para ayudar a que estudiantes sirios pudieran llegar a México, aprender español y proseguir sus carreras profesionales aquí. Y me parece que sí tenemos que abrirnos a que llegue pues la gente que lo necesita. Ahora, el tema es que yo no creo que muchos de ellos quieran quedarse en México teniendo Estados Unidos al lado. Igual algunos intentan usarlo como puente, no lo sabemos, pero yo creo que sí tenemos que tenderles la mano. Y también creo que esas personas que están celebrando la derrota de Estados Unidos por el solo hecho de que sea otra derrota de Estados Unidos, pues están olvidando que significa muchísima gente, o sea, el dolor de mucha gente que ahora va a estar sufriendo bajo la dictadura déspota de los talibán. Entonces, eso es una tragedia, es una enorme tragedia, y que no tendría que haber pasado así. Son los hechos, y lo único que podemos hacer es esperar que en esta voluntad de consolidación, de estabilización de los talibanes, cedan para que las personas que van a vivir bajo su dominio no tengan tanta opresión. Pero tampoco podemos esperar demasiado. La vocación de los talibanes es de unos fanáticos que oprimen a las personas, sobre todo a las mujeres. A todo el mundo. Pues te agradecemos mucho, Temoris Greco, estas reflexiones, sobre todo porque tú has estado por allá, lo conoces de primera mano, y no solamente en las series televisivas o capítulos que a veces son aterradores incluso viéndolos, pero dicen poco o dicen menos de lo que tú nos has aportado esta tarde en tiempos de COVID. Un abrazo y que la sigas pasando muy bien, y adelante con tus grandes proyectos que estás haciendo, Temoris Greco, de los que hablaremos próximamente. Un abrazote, Jorge, muchas gracias.